la amante de mi esposo intentó humillarme frente a todos, pero nunca imaginó que yo estaba lista para mi venganza. Ángela siempre decía que el mar era como su segundo hogar. De niña, pasaba horas observando las olas romper contra las rocas, intentando imaginar las historias escondidas en la inmensidad azul. Ya de adulta, transformó esa pasión en un propósito, dedicando su vida a la protección de los océanos como bióloga marina. Para ella, el mar era más que un escenario bonito, era un mundo vivo, lleno de secretos que debían ser descubiertos y, sobre todo, preservados. Enrique, su esposo, era ingeniero ambiental y compartía el mismo amor por la naturaleza. Se conocieron durante un seminario ambiental, cuando Ángela presentó un estudio sobre los impactos del cambio climático en las especies marinas. Y Enrique dio una ponencia sobre tecnologías avanzadas para energías renovables. Desde el principio, parecía que habían nacido para encontrarse. Ambos estaban profundamente comprometidos con la idea de crear un mundo más sostenible, y eso los unió de una manera que pocas cosas podrían separar. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos? Ángela solía preguntar con una sonrisa maliciosa. Me corregiste frente a todos, respondía Enrique, fingiendo estar indignado. Y aún así supe que había encontrado a la mujer de mi vida. Esa ligereza y buen humor eran parte de lo que hacía su relación tan especial. A pesar de tener agendas ocupadas, siempre encontraban tiempo para apoyarse mutuamente y compartir sus logros. Ángela admiraba la mente analítica de Enrique, siempre buscando soluciones prácticas para problemas complejos, mientras que él adoraba la pasión y el optimismo contagioso que ella irradiaba. Las mañanas en casa de la pareja siempre eran un correteo. Ángela solía levantarse temprano, revisando informes o verificando el pronóstico del tiempo antes de salir para una expedición de campo. Enrique, por su parte, preparaba el café mientras revisaba sus propios proyectos en la computadora. A pesar de las prisas, siempre intercambiaban palabras de aliento. ¿Hoy es el gran día?, preguntó Enrique una mañana mientras ponía un plato de tostadas en la mesa. Sí, comenzaremos el mapeo de los corales en la nueva área protegida. No puedo esperar para ver cómo está la biodiversidad por allá, respondió Ángela, con los ojos brillando de entusiasmo. O vas a hacerlo increíble. Y, cuando vuelvas, quiero que me cuentes cada detalle. Creo que esas historias tuyas son las que más disfruto escuchar. Esos intercambios simples eran la base de su relación. Incluso en los días en los que apenas podían cenar juntos, la conexión entre ellos permanecía fuerte, alimentada por el respeto mutuo y el amor por la naturaleza. Los fines de semana, cuando no estaban involucrados en proyectos de campo o reuniones, les encantaba explorar la reserva natural cercana a casa. Ángela siempre llevaba su cámara, mientras que Enrique cargaba un pequeño cuaderno donde anotaba ideas para posibles mejoras en proyectos ambientales. Durante esas caminatas, solían hablar de sus sueños para el futuro. Algún día, quiero crear un instituto de preservación marina, confesó Ángela una vez, mientras observaba un grupo de aves migratorias posarse cerca del agua. Quiero que sea un lugar donde las personas puedan aprender a amar y respetar la vida en los océanos tanto como yo la amo. Y lo lograrás, respondió Enrique con una sonrisa confiada, porque nadie tiene tanta determinación como tú. A pesar de las diferencias en sus enfoques, Ángela se movía por la emoción y la conexión con la naturaleza, mientras que Enrique era más racional y enfocado en resultados concretos. Ambos creían que estaban del mismo lado en una batalla mucho más grande. Y esa creencia los mantenía firmes. Para muchos que los conocían, Ángela y Enrique eran la representación de una pareja perfecta, unidos por el amor, el propósito y una visión compartida de un mundo mejor. Pero la vida no siempre es simple. Aunque estaban profundamente conectados, cada uno enfrentaba desafíos propios en sus carreras que, en ocasiones, los alejaban físicamente. Ángela estaba absorta en una pila de informes cuando Enrique entró en la sala, cargando su computadora y con una expresión que ella conocía bien. Algo lo había entusiasmado. Tenía esa manera característica de fruncir el ceño, como si intentara contener una sonrisa, pero era inútil. Ella cerró los documentos por un momento, curiosa. ¿Qué pasa?,
preguntó, inclinando la cabeza y apoyando el mentón en las manos. Hoy recibí una propuesta interesante, dijo él, colocando la computadora sobre la mesa. ¿Recuerdas que te hablé de Terrasol, esa gigante de la sostenibilidad que lidera proyectos innovadores en el área ambiental? Sí, te he escuchado hablar de ellos algunas veces. ¿Por qué? Respondió Ángela, enderezándose en la silla. Enrique respiró hondo, como si estuviera midiendo sus palabras antes de continuar. Está buscando consultores para un nuevo proyecto aquí en la región. Parece ser algo grande, algo que podría cambiar completamente la forma en que manejamos las áreas protegidas. Ángela frunció el ceño, interesada pero cautelosa. Como bióloga, sabía que muchas grandes empresas usaban el discurso de la sostenibilidad como fachada. Aún así, la idea parecía entusiasmar a Enrique, y decidió no dejar que su escepticismo interfiriera. Parece prometedor, dijo, escogiendo las palabras con cuidado. ¿Ya sabes cuál sería su papel aquí? Todavía no, pero están organizando un evento para presentar la propuesta. Me invitaron a participar. Creo que podría ser una oportunidad increíble, Ángela. Ya sabes, formar parte de algo que realmente marque la diferencia. Ángela sonrió levemente, notando el entusiasmo en su rostro. Sabía cuánto valoraba Enrique su trabajo y el impacto que éste podía tener en la vida de las personas. Era algo que ambos compartían profundamente, el deseo de crear una historia de transformación y esperanza. Entonces ve, lo animó. Escucha lo que tienen que decir. ¿Quién sabe? Quizá esto se transforme en una nueva forma de contribuir a todo en lo que creemos. En los días siguientes, Enrique parecía más motivado que nunca. Pasaba horas investigando sobre Terrasol, sumergiéndose en artículos, informes y entrevistas con los líderes de la empresa. A medida que descubría más, compartía sus hallazgos con Ángela. Tienen un proyecto en África que proporcionó energía limpia a miles de personas, le contó una noche, mientras preparaban la cena juntos. Es impresionante cómo logran combinar tecnología de punta con impacto social. Esto es lo que el mundo necesita. Ángela lo escuchaba con atención, admirando su entusiasmo. Aunque no podía negar que algunas grandes empresas utilizaban la bandera de la sostenibilidad para ocultar prácticas cuestionables, prefirió no mencionar eso en ese momento. Enrique estaba tan emocionado que no quería apagar su entusiasmo. Finalmente, llegó el día del evento. Enrique eligió cuidadosamente su ropa, un traje discreto pero elegante. Ángela, que nunca perdía la oportunidad de bromear, ajustó su corbata con una sonrisa traviesa. Estás perfecto, ingeniero. Ahora ve y muéstrales por qué eres la persona indicada para el trabajo. Enrique rió, besándola antes de salir. Gracias por tu apoyo, mi amor. Prometo que te contaré cada detalle cuando vuelva. El evento se realizó en un espacio sofisticado en el centro de la ciudad, con paneles solares iluminando la entrada. Había ingenieros, científicos, políticos e inversores de varias partes del país, todos reunidos para escuchar lo que Terrasol tenía que decir. Enrique quedó impresionado con la organización del evento. Todo parecía cuidadosamente planeado, reflejando el profesionalismo de la empresa. Durante la presentación, los líderes de Terrasol mostraron proyectos anteriores que habían transformado comunidades en todo el mundo. Desde parques solares que abastecían ciudades enteras hasta iniciativas de conservación de bosques tropicales, todo se presentaba como un esfuerzo conjunto entre tecnología, innovación y respeto por la naturaleza. Enrique apenas podía contener la emoción. Cada diapositiva que veía parecía una confirmación de que quería estar involucrado en algo de esa magnitud. El discurso final, a cargo de uno de los directores de la empresa, trató sobre el futuro de la sostenibilidad y cómo Terrasol buscaba asociaciones con profesionales comprometidos con la causa. Queremos trabajar con personas que compartan nuestra visión de un mundo donde la tecnología sea aliada de la naturaleza, y no su enemiga. La frase resonó en la mente de Enrique como si hubiera sido escrita especialmente para él. Cuando llegó a casa esa noche, Ángela estaba en el sofá, revisando algunas fotos de su última expedición.
Al verlo entrar, sonrió. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Preguntó curiosa. Enrique se sentó a su lado, aún rebosante de entusiasmo. Fue increíble, Ángela. Tienen proyectos impresionantes. Del tipo que puede cambiar la historia del medio ambiente. Y lo más importante, realmente parecen comprometidos. Hablaron sobre innovación, impacto social y cómo quieren transformar esta región en un modelo de desarrollo sostenible. Ángela vio el brillo en sus ojos y no pudo evitar sonreír. Parece que has encontrado exactamente lo que buscabas. Y creo que sí, respondió, tomando su mano. ¿Y sabes qué es lo mejor? Siento que esto podría ser el comienzo de algo grande. Algo que no solo impactará mi carrera, sino también nuestras vidas. Desde el primer día en Terrasol, Enrique se sintió inspirado por su nueva rutina. La idea de contribuir a un proyecto tan grandioso hacía que su corazón latiera con más fuerza. Creía que finalmente estaba viviendo el punto culminante de su carrera, algo que podría cambiar su historia y la forma en que veía su propia vida. Martina desempeñaba un papel esencial en su adaptación a la empresa. Siempre disponible, lo guiaba en cada detalle, ayudándolo a entender los procesos y la dinámica de Terrasol. Su carisma era innegable, y Enrique no pudo evitar admirar su habilidad para conectarse con todos a su alrededor. Aún así, había algo en la forma en que hablaba que parecía calculado, como si cada palabra hubiera sido estratégicamente elegida para causar una impresión específica. Enrique, tienes un talento raro, dijo Martina una vez, mientras revisaban materiales para una reunión. Es raro encontrar a alguien que combine conocimiento técnico con esta pasión genuina. Creo que no tienes idea de cuánto puedes crecer aquí. El elogio iba acompañado de una sonrisa que parecía sincera, pero dejaba una sensación de que había algo más detrás. Enrique agradeció, intentando mantener el profesionalismo, pero era difícil ignorar la intensidad de su presencia. Mientras tanto, Ángela continuaba con su dedicada rutina, ocupada con sus proyectos de conservación marina. Enrique hablaba sobre su trabajo en Terrasol con entusiasmo cuando estaban juntos, pero, con el tiempo, notó que ella comenzaba a hacer preguntas más incisivas. ¿Ni Terrasol? ¿Qué opinas de ellos ahora que ya conoces más a fondo? Preguntó una noche mientras tomaban café juntos. Hasta ahora, todo parece legítimo. Tienen planes ambiciosos, pero creo que podemos hacer muchas cosas buenas juntos, respondió Enrique sin dudar. ¿Y Martina? Parece que tiene un papel importante en todo esto, ¿no? Ángela sonrió levemente, pero había un tono de curiosidad genuina en su voz. Enrique no percibió la sutileza. Y sí, es una pieza clave. Sabe cómo cautivar a las personas. Trabajar con ella ha sido interesante. Ángela asintió, pero sintió una leve inquietud. No era exactamente celos, sino una intuición silenciosa de que había algo en Martina que no lograba definir. Aún así, confiaba en Enrique y prefirió no alimentar pensamientos negativos. En Terrasol, Martina comenzaba a ejercer su influencia sobre Enrique de manera más evidente. Tenía el don de identificar las debilidades de las personas y utilizarlas a su favor. Rápidamente notó que Enrique era alguien profundamente comprometido con su trabajo, pero también percibió que tenía una necesidad silenciosa de reconocimiento, algo que ella comenzó a explorar. ¿De Enrique, alguna vez has pensado en cuánto sacrificas por tu trabajo? Preguntó casualmente mientras revisaban una presentación juntos. A veces, las personas a nuestro alrededor no entienden lo difícil que es equilibrarlo todo. Enrique levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Y sí, es un desafío, pero intento que no afecte mi vida personal. Y claro, pero no siempre es fácil, ¿verdad? Lo veo todo el tiempo en personas que dedican tanto de sí mismas a causas importantes. Muchas veces terminan siendo incomprendidas por quienes no están en este mismo camino. Las palabras de Martina tenían un peso calculado, y Enrique comenzó a reflexionar sobre lo que ella había dicho.
Siempre había creído que Ángela lo apoyaba incondicionalmente, pero en ese momento no pudo evitar pensar en algunas ocasiones en las que ella parecía distante o cuestionadora sobre su trabajo. Con cada interacción, Martina sembraba pequeñas dudas en la mente de Enrique. No eran enfrentamientos directos, sino comentarios sutiles que lo hacían cuestionar si su dedicación a Terrasol era realmente comprendida por quienes estaban fuera de ese mundo. Era como si ella creara una división invisible entre él y Ángela, un espacio que antes no existía. Enrique, sé lo difícil que es para personas como nosotros. A veces, quienes no están directamente involucrados en los proyectos no logran entender la presión que enfrentamos. Pero por eso estamos aquí, ¿no? Para marcar la diferencia. Estos comentarios venían acompañados de miradas y sonrisas que parecían alentadoras, pero llevaban un subtexto claro. Martina estaba creando una narrativa en la que ella y Enrique eran las únicas personas capaces de entender lo que significaba formar parte de ese proyecto. En casa, Ángela comenzó a notar que Enrique estaba más distraído. Aún hablaba sobre el trabajo con entusiasmo, pero había una cierta distancia en las conversaciones. Mencionaba a Martina con frecuencia, elogiando su visión y compromiso. Ángela trataba de no dejar que eso la afectara, pero las constantes menciones comenzaron a despertar en ella una incomodidad que no podía ignorar. Una noche, mientras estaban juntos en el sofá, Ángela preguntó casualmente, «Enrique, ¿sientes que estamos logrando equilibrar bien las cosas? Tu nueva rutina parece tan intensa». Enrique dudó por un momento antes de responder. «Y creo que sí. Es solo una fase de adaptación. Y sé que entiendes lo importante que este proyecto es para mí». Ángela sonrió, pero por dentro sintió un vacío. Sabía que algo estaba cambiando, pero no lograba identificar exactamente qué. Decidió enfocarse en su propio trabajo, creyendo que era solo una etapa pasajera. La invitación llegó en un sobre elegante, con letras doradas brillando en el papel. Era para el evento de recaudación de fondos de Terrasol, una cena de gala que reuniría a inversores, políticos y ambientalistas para apoyar un ambicioso proyecto de preservación ambiental. Enrique parecía entusiasmado al hablar sobre la noche, destacando lo importante que sería para el futuro de la empresa y, sobre todo, para el impacto positivo que el proyecto prometía traer. El evento de recaudación de fondos de Terrasol era majestuoso, del tipo que parecía salido de las páginas de una revista. Inmensas lámparas colgaban del techo, iluminando el salón lleno de políticos, empresarios y activistas ambientales. Enrique había mencionado la importancia de esa noche para el proyecto, pero Ángela, mientras observaba la ostentación a su alrededor, comenzó a sentir que algo no cuadraba. Sabía lo suficiente sobre grandes corporaciones como para reconocer cuando algo estaba fuera de lugar. Terrasol se presentaba como una empresa innovadora y comprometida con el medio ambiente, pero Ángela comenzó a cuestionar si la historia que contaban al público era, de hecho, verdadera. Sus instintos, agudizados por años de trabajo en conservación, le advertían mirar más allá de la superficie brillante. ¿Estás bien?, preguntó Enrique, tocándole el brazo mientras se preparaban para entrar al salón. Y sí, solo estoy tratando de entender cómo tanto dinero gastado en un evento como este puede estar alineado con una empresa que dice querer salvar el medio ambiente, respondió Ángela, con una sonrisa que ocultaba su inquietud. Enrique rió, encontrando gracioso el comentario. Y necesitan atraer inversores. Así es como conseguimos los recursos para proyectos importantes. Y tal vez, dijo ella, desviando la mirada hacia las enormes pantallas en el salón que mostraban imágenes de exuberantes bosques y playas vírgenes. Pero quiero escuchar lo que tienen que decir. Mientras los invitados se acomodaban, Martina subió al escenario para inaugurar el evento. Su presencia era magnética, y el tono de su voz demostraba la confianza de alguien que sabía cómo captar la atención de una multitud. Comenzó a describir los objetivos del proyecto en detalle, destacando la importancia de preservar un área de selva tropical mientras utilizaban parte de la región como modelo de minería sostenible. Estamos aquí para cambiar la historia de la sostenibilidad, declaró Martina, con una cálida sonrisa. Nuestra misión es proteger el planeta y, al mismo tiempo,
aprovechar los recursos naturales de manera responsable. Terrasol no solo propone una solución, estamos creando un futuro donde el medio ambiente y el desarrollo pueden coexistir. La sala se llenó de aplausos, pero Ángela cruzó los brazos, reflexionando sobre el discurso. Las palabras de Martina sonaban demasiado perfectas, como si hubieran sido ensayadas innumerables veces para cautivar a quien quisiera escucharlas. Ángela notó que la insistencia en minería sostenible era una señal de alerta. Sabía, por experiencia propia, que promesas como esas a menudo ocultaban prácticas destructivas. Tras el discurso, Martina y Enrique recorrieron el salón, conversando con inversores y respondiendo preguntas. Ángela los observaba desde lejos, permaneciendo en su lugar mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Cuando Enrique regresó, notó la expresión seria en el rostro de su esposa. ¿Qué pasa? Tienes esa cara desde el principio, comentó él, sirviéndole una copa de vino. Ángela dudó, pero sabía que no podría ignorar la inquietud que sentía. Enrique, ¿qué planean hacer exactamente en esa área de conservación? Él suspiró, como si ya esperara esa pregunta. Es un modelo que todavía estamos desarrollando. El objetivo es usar una pequeña parte del área para minería mientras protegemos el resto. Es algo innovador, Ángela. Viste el entusiasmo de las personas aquí. Esto puede cambiar la forma en que las grandes corporaciones tratan al medio ambiente. ¿Y si no es así? Insistió ella. ¿De verdad crees que una empresa de ese tamaño renunciará a las ganancias en nombre de la conservación? He visto esto antes, Enrique. Las promesas siempre suenan bien en el papel, pero, en la práctica, terminan destruyendo hábitats enteros. Enrique la miró con una mezcla de cansancio y frustración. Ángela, sé que eres escéptica, pero no todas las empresas son iguales. Yo trabajo allí, veo lo que sucede desde adentro. Tienes que confiar en mí. Ella asintió, pero sus dudas estaban lejos de desaparecer. Y cuando Martina se acercó nuevamente, invitándolos a la mesa principal para la cena, Ángela decidió que necesitaba ser directa. Durante la cena, Martina se sentó junto a Enrique, y Ángela quedó en el otro extremo de la mesa, observando la interacción entre ambos. Martina, con su conversación siempre bien articulada, parecía dominar la atención de Enrique, mientras Ángela permanecía en silencio, analizando cada palabra. Finalmente, no pudo contenerse. Martina, ¿puedo preguntarte algo? Y comenzó, con una voz calmada pero firme. Martina la miró, sorprendida, pero con una sonrisa educada. Por supuesto, Ángela. ¿Qué te gustaría saber? Este modelo de minería sostenible que están promoviendo. ¿Cómo funciona exactamente? Quiero decir, ¿es realmente posible extraer recursos sin comprometer el ecosistema? Martina mantuvo la sonrisa, pero Ángela notó un breve destello de irritación en sus ojos. Es una excelente pregunta. Claro, hay desafíos, pero nuestro equipo está comprometido a hacerlo de la manera correcta. Es un enfoque innovador, y sinceramente creo que estamos escribiendo una nueva historia para la sostenibilidad. Entiendo, respondió Ángela, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero, ¿no crees que minería sostenible puede ser un término demasiado conveniente? He visto proyectos que comienzan con discursos similares, solo para terminar devastando áreas protegidas. La tensión en la mesa era palpable. Enrique miró a Ángela con una expresión de advertencia, pero ella continuó. Y no quiero ser grosera, pero creo que es importante que todos aquí sepan el impacto real de estas iniciativas. Lo último que necesitamos es otra empresa que destruya hábitats mientras vende una imagen de progreso. Martina enderezó su postura, la sonrisa ahora un poco más rígida. Ángela, entiendo tu preocupación, pero puedo asegurarte que Terrasol tiene un sólido historial de cumplir sus promesas. Si quieres, puedo compartir informes detallados contigo. Estoy segura de que eso aclarará cualquier duda. Los informes son buenos, replicó Ángela, sin apartar la mirada. Pero a veces, la historia real no está en ellos.
está en lo que ocurre en el terreno, en el impacto que no se puede maquillar. Martina claramente se sintió incómoda, pero mantuvo la compostura. Estoy segura de que verás que nuestras intenciones son tan legítimas como nuestros resultados. La cena terminó con una tensión velada, pero Ángela sentía que había dado el primer paso para comprender mejor el verdadero rostro de Terrasol. Martina, por otro lado, abandonó el salón con una expresión dura, dejando claro que no apreciaba ser desafiada. Para Enrique, esa noche marcó el inicio de un conflicto para el que no estaba preparado, la creciente división entre las dos mujeres que ocupaban posiciones importantes en su vida. Ángela no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal con Terrasol. La cena de la empresa y el comportamiento evasivo de Martina habían dejado claro que había más cosas sucediendo tras bastidores de lo que Enrique, o cualquiera allí, estaba dispuesto a admitir. Decidida, se sumergió de lleno en una investigación propia, con el objetivo de descubrir la verdadera historia detrás del proyecto que prometía transformar la selva tropical en un modelo de minería sostenible. Comenzó sus búsquedas analizando documentos públicos y reportajes sobre la empresa, pero pronto se dio cuenta de que necesitaría ayuda para ir más a fondo. Fue entonces cuando encontró un grupo de activistas ambientales en un foro en línea, donde las discusiones sobre Terrasol eran más directas y alarmantes que cualquier cosa que había leído antes. Hablaban sobre proyectos de la empresa que habían resultado en la destrucción de hábitats y el desplazamiento de comunidades locales, incluso bajo promesas de preservación. Ángela decidió contactar al grupo. Durante su primera reunión virtual, conoció a Rafael, un ambientalista experimentado que ya había desenmascarado a otras corporaciones en situaciones similares. Hemos estado siguiendo los movimientos de Terrasol durante meses, explicó Rafael. Son maestros en crear una narrativa perfecta, pero siempre hay fisuras. Tenemos que encontrar esas fisuras y contar la verdadera historia. Mi esposo trabaja como consultor para ellos, reveló Ángela, con cierta duda. Y él no tiene idea de que estoy aquí, pero necesito entender lo que está sucediendo. No puedo permitir que utilicen su credibilidad para justificar algo destructivo. Rafael asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. Empecemos por lo básico. Lo primero que necesitamos es acceso a documentos internos. ¿Tienes alguna pista que podamos seguir? Ángela reflexionó un momento. Enrique siempre mencionaba los viajes frecuentes y reuniones con Martina, la gerente de relaciones públicas. Había dejado su laptop sin bloquear algunas veces y, aunque Ángela nunca había sentido la necesidad de invadir su privacidad, ahora sentía que la causa lo justificaba. Era una línea difícil de cruzar, pero sabía que no podía ignorar la urgencia de la situación. Una noche, mientras Enrique estaba en la ducha, Ángela tomó su laptop y comenzó a buscar correos y archivos relacionados con el proyecto. Su corazón latía aceleradamente mientras navegaba entre los documentos. Fue entonces cuando encontró un correo enviado por Martina con un asunto que le heló la sangre: plan de extracción de recursos confidencial. El archivo adjunto detallaba el verdadero objetivo del proyecto: la extracción intensiva de minerales raros, que devastaría gran parte de una zona de conservación. La presentación utilizaba términos técnicos para disfrazar la destrucción inminente, pero Ángela no necesitaba mucho para comprender el impacto devastador que eso tendría. Las palabras en el documento eran frías e impersonales, tratando al bosque como un recurso para explotar y no como un ecosistema vivo. Mientras leía, Ángela encontró algo que la perturbó aún más. En varios mensajes, Martina mencionaba a Enrique de manera personal, elogiándolo no solo como profesional, sino con un tono que parecía cruzar los límites del trabajo. Había archivos adjuntos con fotos tomadas en viajes de negocios, mostrando a ambos en momentos que, aunque parecían casuales, dejaban claro que algo más sucedía entre ellos. Ángela cerró la laptop, sintiendo un nudo en la garganta. La traición no solo era profesional, sino también personal. El hombre que amaba, con quien había compartido su vida y sus sueños, estaba ahora involucrado no solo en una causa cuestionable, sino también con otra mujer. El dolor era insoportable, pero sabía que no era el momento de confrontarlo. No todavía. Al día siguiente,
Ángela llevó la información a Rafael y al grupo activista. Analizaron los documentos cuidadosamente, confirmando sus sospechas sobre Terrasol. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo Rafael, entusiasmado. Estos informes son pruebas irrefutables de que la empresa está mintiendo. Están creando una narrativa falsa para el público mientras planean destruir el bosque. Ángela asintió, sintiendo una mezcla de ira y determinación. No podemos permitir que esto continúe. Tenemos que exponer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Rafael estuvo de acuerdo, proponiendo una estrategia. Usarían el próximo evento público de Terrasol, una gran conferencia sobre el progreso del proyecto, para divulgar las pruebas. Ángela sabía que ese sería el momento perfecto, no solo para exponer a la empresa, sino también para confrontar a Enrique y Martina de una vez por todas. Mientras se preparaba para el evento, Ángela sentía el peso de las decisiones que había tomado. Sabía que, al exponer a Terrasol, también estaría destruyendo su matrimonio y afectando la carrera de Enrique. Pero no había otra opción. La verdadera historia tenía que ser contada, incluso si eso significaba perder todo lo que conocía. En los días previos a la conferencia, Enrique continuaba con su rutina, ajeno a lo que Ángela sabía. Hablaba con entusiasmo sobre los preparativos, mencionando cómo Martina estaba liderando al equipo para que todo saliera perfecto. «Oh, va a ser increíble, Ángela. Este evento mostrará al mundo lo que estamos haciendo. Deberías venir, sería bueno que lo veas de cerca». «O tal vez vaya», respondió ella, intentando ocultar la tensión en su voz. Por dentro, Ángela sabía que ese sería el momento decisivo. Usaría la oportunidad para cambiar la narrativa, contarle al mundo la verdadera historia detrás de Terrasol y, finalmente, confrontar a Enrique y Martina públicamente. No había espacio para dudas ni vacilaciones. El auditorio estaba lleno, con una audiencia diversa que incluía políticos, inversionistas, periodistas y defensores del medio ambiente. Terrasol se había preparado para esa noche con perfección. Grandes pantallas mostraban videos de bosques exuberantes y comunidades sonrientes, mientras un narrador hablaba sobre la misión innovadora de la empresa. Ángela, sentada en una de las últimas filas, observaba todo con frialdad. Sabía que estaba a punto de darle un giro inesperado a la narrativa de esa noche. Era el momento de contar la verdadera historia. Enrique estaba en el escenario junto a Martina y otros ejecutivos, sonriendo mientras conversaba con los invitados. Para Ángela, verlo allí era una mezcla de dolor e indignación. Sabía lo que había descubierto y lo que tenía que hacer. No se trataba solo de salvar el bosque, sino también de exponer la traición que había destruido su confianza. Cuando el público se acomodó, Martina subió al escenario con el micrófono en mano. Su postura confiada y sonrisa carismática dominaron el ambiente. Comenzó su discurso con un tono cálido, destacando los supuestos avances del proyecto. Buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí hoy para celebrar el progreso y el compromiso de Terrasol con un futuro sostenible. Este proyecto no es solo una iniciativa, es una nueva historia que estamos escribiendo. Una historia que combina innovación, preservación y desarrollo. Los aplausos llenaron el auditorio, pero Ángela permaneció inmóvil, con los documentos que había llevado firmemente sujetos en su bolso. Martina continuó describiendo cómo la empresa había trabajado incansablemente para crear un modelo de minería sostenible. Mencionó alianzas locales y esfuerzos para preservar gran parte del bosque, pintando una imagen impecable. Por supuesto, en cualquier gran proyecto enfrentamos desafíos. Siempre hay quienes dudan, quienes cuestionan nuestra integridad. Algunas personas incluso inventan historias sin fundamento, tratando de desacreditar nuestro trabajo, dijo Martina, lanzando una sonrisa provocadora. Pero seguimos firmes, porque sabemos que estamos en el camino correcto. Ángela notó cómo algunos invitados giraban sus miradas discretamente hacia ella. Martina sabía que Ángela estaba allí y claramente aprovechaba la oportunidad para desacreditarla indirectamente. Pero Ángela estaba preparada. Esperó a que Martina terminara su discurso antes de ponerse de pie.
Cuando Martina hizo una pausa para agradecer a los presentes, Ángela, con el corazón acelerado, comenzó a caminar hacia el escenario. Su presencia atrajo miradas curiosas y el murmullo en el auditorio creció. Al llegar cerca del escenario, su voz firme interrumpió el silencio. Disculpa, Martina, pero creo que es hora de revelar la verdadera historia detrás de este proyecto. Martina se congeló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura, manteniendo su sonrisa ensayada. Ángela, este no es el momento apropiado. Si quieres discutir algo, podemos hacerlo en otro momento. Y creo que este es exactamente el momento adecuado, respondió Ángela, subiendo al escenario. Después de todo, todos aquí merecen saber la verdad sobre lo que está ocurriendo con este proyecto y con esta empresa. Enrique miró a Ángela con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, mientras Martina mantenía su postura, aunque su expresión comenzaba a endurecerse. Ángela tomó el micrófono y se giró hacia la audiencia. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ángela, soy bióloga marina y, hasta hoy, esposa de uno de los consultores de Terrasol, Enrique. Estoy aquí porque descubrí que esta empresa no es lo que aparenta ser. El proyecto que promueven como sostenible es, en realidad, una fachada para minería intensiva que destruirá gran parte de la selva tropical. El auditorio quedó en completo silencio. Ángela levantó los documentos que había traído y continuó. Estos informes internos muestran los verdaderos planes de Terrasol. Hablan de ganancias exorbitantes a costa de la destrucción ambiental y el desplazamiento de comunidades locales. Esto no es sostenibilidad. Esto es explotación disfrazada. Martina se levantó de la silla, interrumpiéndola. Que esto es un absurdo. Estos documentos están siendo utilizados fuera de contexto. No podemos permitir que información falsa como esta perjudique el trabajo de todo un equipo dedicado. Ángela no retrocedió. ¿Falsa? Martina, sabes muy bien que estos documentos son reales. ¿Y sabes por qué lograron avanzar tanto con este proyecto? Porque no solo usaste manipulación profesional, sino también personal. Se giró hacia Enrique, cuyo rostro ahora estaba pálido. Y sí, estoy hablando de ti, Enrique. Todos aquí necesitan saber que Martina no solo mintió a los inversores y a las comunidades, sino que también está involucrada en una relación extramarital con uno de los principales ingenieros de este proyecto. Mi marido. El silencio en el auditorio era opresivo. Algunos invitados intercambiaron miradas de asombro, mientras otros susurraban. Enrique intentó hablar, pero Ángela lo interrumpió. ¿Creen que están aquí para escuchar sobre progreso e innovación? Están siendo engañados. Martina utilizó su influencia sobre Enrique para asegurarse de que el proyecto continuara, incluso cuando él tenía dudas sobre los impactos. ¿Y llaman a eso ética? Martina perdió el control por un momento, su sonrisa desapareciendo. Y esto es un intento desesperado de desviar la atención. Enrique es un profesional excepcional, y su vida personal no tiene relevancia para este proyecto. ¿Relevancia? Replicó Ángela, su voz ahora llena de emoción. Tu manipulación personal garantizó que él ignorara lo que realmente estaba ocurriendo. Esta no es solo una historia de corrupción ambiental. Es una historia de abuso de poder y traición. El auditorio comenzó a murmurar en voces más altas. Algunos estaban indignados, otros claramente dudaban de Martina y de Terrasol. Rafael, al fondo de la sala, hizo una señal a Ángela, indicando que los documentos estaban siendo proyectados en las pantallas. Las palabras frías y calculadas de los informes internos hablaban por sí solas. Ángela lanzó una última mirada a Enrique, que parecía derrotado, y luego se volvió hacia la audiencia. Ustedes pueden decidir en qué creer, pero la verdadera historia está en los datos, en las evidencias y en el impacto real de este proyecto. No permitan que estas mentiras continúen. El auditorio se llenó de reacciones conflictivas. Algunos aplaudieron, otros seguían susurrando. Martina salió del escenario abruptamente, mientras Enrique permanecía inmóvil, con la cabeza baja.
Ángela sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Ahora, Terrasol tendría que lidiar con las consecuencias, y Enrique también. El camino de regreso a casa fue sumido en silencio. Ángela conducía con la mirada fija en la carretera, mientras Enrique miraba al vacío, perdido en sus pensamientos. El impacto de lo ocurrido en el evento aún pendía sobre ellos como una nube pesada. Para Ángela, el enfrentamiento público había sido necesario, pero había dejado cicatrices profundas. El hombre a su lado, aquel en quien había confiado por tantos años, ya no era el mismo. Enrique intentó romper el silencio. Ángela. Yo. No sé qué decir. Ella respiró hondo, manteniendo la mirada fija en la carretera. No tienes que decir nada, Enrique. Todo ya fue dicho. Cometí un error, comenzó, pero Ángela lo interrumpió, con una voz firme aunque cargada de emoción. ¿Un error? No cometiste solo un error, Enrique. Destruiste nuestra confianza, nuestro matrimonio, nuestra historia. Ya no reconozco al hombre en el que te has convertido. Enrique bajó la cabeza, incapaz de responder. Sabía que no había excusas suficientes para reparar lo que había hecho. La traición con Martina y su complicidad con los planes de Terrasol habían roto el vínculo más importante de su vida. Te amaba, Enrique, continuó Ángela, su voz ahora llena de dolor. Y creía en nosotros, en lo que construimos juntos. Pero, con el tiempo, elegiste otra cosa. Elegiste el poder, la ambición, y la elegiste a ella. Enrique intentó tomar la mano de Ángela, pero ella la retiró de inmediato. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Nuestro matrimonio ha terminado, Enrique. Cuando lleguemos a casa, comenzaremos a organizar el divorcio. Las palabras fueron un golpe final para él, pero Ángela no vaciló. A pesar del dolor, sabía que continuar al lado de Enrique sería traicionarse a sí misma. Había luchado por su integridad y por los valores que siempre defendió, y no podía dar marcha atrás. Al llegar a casa, Ángela entró rápidamente, recogiendo algunas cosas antes de subir al dormitorio. Enrique se quedó en la sala, inmóvil, mirando las fotos que aún estaban en los estantes. Eran recuerdos de una vida que ahora parecía distante, irrecuperable. Al día siguiente, las consecuencias de la revelación en el evento comenzaron a propagarse. La noticia sobre los verdaderos planes de Terrasol y la relación extramarital de Martina y Enrique estaba en todos los periódicos y redes sociales. Imágenes de los documentos filtrados, junto con fragmentos del discurso de Ángela, circulaban como una ola implacable, golpeando con fuerza la reputación de la empresa. Martina intentó salvar su imagen, dando entrevistas y alegando que la información había sido malinterpretada. Pero la verdad era demasiado evidente para ser ignorada. Informes financieros filtrados mostraron que Terrasol había desviado recursos para ocultar los impactos ambientales de sus proyectos anteriores, y la conexión entre Martina y Enrique fue ampliamente explotada por los medios. Terrasol construyó su historia con mentiras, dijo un activista en una entrevista. Ahora, la gente conoce la verdad. Y esa es la historia que perdurará. Para Ángela, presenciar la caída de Martina y de Terrasol trajo una mezcla de alivio y tristeza. No había victoria en destruir otras vidas, pero era necesario para proteger algo más grande, la verdad y los valores por los que siempre había luchado. En medio del caos, Ángela encontró consuelo en el apoyo de Rafael y del grupo activista. La alentaron a continuar su camino como defensora ambiental y, juntos, comenzaron a trabajar en proyectos para proteger áreas vulnerables. Para Ángela, aquello era más que un trabajo, era su manera de transformar el dolor en propósito y reescribir su propia historia. El divorcio, aunque inevitable, fue un proceso emocionalmente desgastante. Enrique parecía resignado, aceptando el fin del matrimonio sin grandes disputas. Para Ángela, fue el cierre de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de algo nuevo. En la oficina del abogado, mientras firmaba los papeles finales del divorcio, Ángela sintió una mezcla de tristeza y alivio. Los recuerdos de lo que vivieron juntos seguían presentes,
pero sabía que esa etapa de su vida debía quedar en el pasado. Con esto, queda oficializado, dijo el abogado, recogiendo las firmas. Lamento que las cosas hayan terminado así, Ángela. Ella solo sonrió ligeramente. No todas las historias terminan como esperamos, pero eso no significa que no podamos comenzar otra. Al salir de la oficina, Ángela respiró profundamente, sintiendo como el peso de los últimos meses finalmente comenzaba a disiparse. Estaba lista para mirar hacia adelante, para reescribir su vida de una manera que reflejara quién realmente era. Días después, mientras organizaba sus documentos, Ángela recibió una llamada inesperada. Era de un representante del gobierno. Señora Ángela, hemos seguido el impacto de lo que hizo recientemente y nos gustaría hablar con usted sobre una oportunidad, dijo el hombre al otro lado de la línea. ¿Oportunidad?, preguntó ella, intrigada. Sí. El gobierno está iniciando un proyecto nacional de preservación ambiental, enfocado en áreas marinas y costeras. Es algo grande, y creemos que tu experiencia y determinación te convierten en la persona adecuada para liderar parte de la iniciativa. Las palabras dejaron a Ángela sin aliento por un momento. Durante años, había trabajado en silencio, enfrentando desafíos y dedicándose a causas importantes, pero rara vez recibía el reconocimiento que merecía. Ahora, parecía que todo ese esfuerzo comenzaba a dar frutos. Estoy interesada. ¿Podemos agendar una reunión?, respondió, tratando de ocultar su entusiasmo. Y claro, te enviaremos los detalles por correo electrónico. Gracias por considerarlo. Después de colgar, Ángela miró su celular con una sonrisa que no podía contener. Era la oportunidad que había esperado por tanto tiempo. Algo que no solo validaría su trayectoria, sino que también le permitiría tener un impacto aún mayor. La semana siguiente, Ángela asistió a la reunión en una sala de conferencias del gobierno. Los líderes del proyecto presentaron una propuesta ambiciosa: la creación de una red de reservas marinas protegidas, con un enfoque en la recuperación de ecosistemas amenazados y el desarrollo de un turismo sostenible. Este proyecto tiene el potencial de cambiar la historia de la conservación ambiental en nuestro país, dijo uno de los representantes. Pero necesitamos a alguien con experiencia práctica y visión estratégica para ayudarnos a convertirlo en realidad. Ángela escuchó cada palabra atentamente, sintiendo cómo crecía su emoción. Aquello era más que un trabajo, era la oportunidad de ser parte de algo que realmente importaba. Estoy dentro, dijo ella, sin dudarlo. Con el nuevo puesto, Ángela comenzó a reestructurar su rutina. Se mudó a una nueva casa, más pequeña pero acogedora, donde podía concentrarse en sus metas. El trabajo era intenso, pero finalmente sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que había nacido para hacer. Al final, Ángela demostró que la verdad siempre encuentra su camino. Desenmascaró las mentiras, enfrentó a los culpables y, a pesar de los dolores y las pérdidas, logró empezar de nuevo. Su historia no fue solo sobre una traición, sino sobre fuerza, valentía y la determinación de reconstruir su vida mientras luchaba por algo más grande. Ángela probó que nadie puede borrar quién es ella realmente.